Señor, nos presentamos ante ti, mi Padre Celestial, con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tus enseñanzas, mi Padre de la gloria. Sea tú, mi Padre amado, tomando control en esta noche, Señor. Sea tú, Señor, ministrando por medio de la boca de tu profeta, Padre amado, esa palabra, Señor, esa palabra que ha estado pendiente para este día, Señor, y que tú la has puesto en el corazón de tu hija, Señor, para la enseñanza, Señor, para exhortarnos, Señor, para darnos entendimiento, sabiduría, sobre todo, mi Padre amado, en tus mandamientos y en tus propósitos, mi Señor. Dios Todopoderoso, Padre, en esta hora, Señor, yo clamo a ti, Señor, por un avivamiento en este grupo, Señor, una cobertura celestial, mi Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Sea tú, Padre, tomando control, Señor, en las redes sociales, Señor. Seas tú, mi Padre amado, tomando control en el internet, Señor, en los aparatos, Padre. Seas tú, Señor, tomando control, Señor, por medio de tus ángeles, Señor, para que todo espíritu inmundo, Señor, espíritus de confusión sean echados fuera, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, mi Padre de la gloria. Seas tú, Señor, por medio de la palabra, Señor, exhortándonos, Señor, dándonos la enseñanza, Padre, dándonos ese alimento, Padre amado, ese alimento que es la leche no adulterada, Señor, que viene por medio, Señor, del Espíritu Santo, Señor, que va a exponer esa palabra, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. En esta hora cancelo toda artimaña de Satanás, todo propósito del enemigo que se vaya a querer levantar en contra de los hijos, la familia, de los que estamos aquí y aún de los que se vayan a conectar. Queda todo cancelado en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Seas tú, Padre amado, tomando control en esta hora, Señor. Seas tú, Señor, por medio de la boca de tu sierva, hablando, Señor, palabra de vida, Señor, palabra de salvación, palabra de sabiduría, Padre amado, porque lo que de gracia recibimos, de gracia lo damos, Padre amado, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, el Cristo vivo, ese Dios poderoso, ese Padre que nos ama y que nos sostiene día tras día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, Señor. Amén, gloria a Dios, mis amados. Estamos en el octavo día de ayuno, del ayuno de Daniel. Le damos las gracias al Señor, la honra, la alabanza que solamente Él merece. Estamos ya en la segunda semana de nuestro ayuno de Daniel. Hasta aquí podemos decir, Dios ha sido bueno. Amén. Él es bueno y para siempre su misericordia. Hoy vamos a estudiar, meditar la palabra. El tema del estudio de esta noche es desatar cargas invisibles. Amén. Desatar cargas invisibles. Vamos a leer la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, el primer versículo. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Amén. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Palabra del Señor. Este pasaje revela una verdad espiritual muy profunda. Amén. No todo lo que nos frena es visible, es lo que nos revela la palabra. Muchas veces no podemos entender dónde está ese freno y estamos buscando alrededor cosas visibles, cosas que se puede tocar, pensando debe ser esto, debe ser aquello, alguna excusa, ¿no es cierto? Disfrazada en freno, como el trabajo, por el matrimonio y por el ministerio. Siempre tenemos algo que decimos que eso nos frena, eso nos detiene, y por la economía no se puede hacer ese ayuno porque es un ayuno costoso, la verdura, el precio de la es más fácil
hoy día en algunos países comer carne que comer pura fruta y verdura. Es más barato en algunos países comer carne todos los días, sea carne blanca o carne roja, que poder consumir lo que es, verdad, la fruta, la verdura, carísimo en algunos lugares. Y a veces nosotros buscamos alrededor con ojos físicos qué es lo que nos detiene, que hace que no podemos avanzar, que hace que no podemos realizar quizás una situación, digamos, médica, una situación, una enfermedad, algunas cosas, pero la palabra que acabamos de leer nos revela una verdad espiritual muy, muy, muy profunda. No todo lo que nos frena es visible, ni todo peso es necesariamente pecado. No todo peso es necesariamente pecado. A veces vemos hermanos que no pueden lograr hacer un ayuno y pensamos que es porque es poco espiritual, porque está en pecado, porque tiene que ver con lo espiritual, pero no todo peso es pecado. Hay cargas que no se ven, pero que agotan el alma, debilitan el espíritu y apagan la sensibilidad a Dios. Por eso no podemos seguir entrando en esa segunda semana de ayuno. Es necesario hablar de las cargas invisibles. No solamente cuando realizamos el ayuno de Daniel, les decimos a la gente qué es lo que pueden comer, qué es lo que no pueden comer, sino tomamos un tiempo que es un tiempo tan necesario de escudriñar la palabra, de estudiar, para que sea un ayuno efectivo, un ayuno que se haga con eficiencia. Amén. Como dijimos que hay cargas que no se ven. El ayuno de Daniel no solo trata de abstenerse de alimento. Amén. No, no solo se trata de abstinencia alimentaria, sino de desatar cargas invisibles, cargas que se han acumulado en el corazón. ¿Qué son las cargas invisibles? Las cargas invisibles son pesos espirituales y emocionales que no siempre se notan externamente, porque si no hay discernimiento no se va a notar, pero por más que se note o no, afecta nuestra comunión con Dios. Que se note o no, afecta nuestra comunión con Dios. Lo que nos impide acercarnos a Dios muchas veces son cargas invisibles, cargas que no se ven. Algunas de esas cargas puede ser la culpa no resuelta. Como la vez anterior hemos visto, ¿no es cierto? Hemos estudiado y tomamos el ejemplo de personas que todavía no se han perdonado por cosas que Dios les ha perdonado. Y esa es una carga invisible que va a pesar la persona para no avanzar, porque esa persona sigue y vive con esa culpa de por qué había hecho eso, por qué había hablado así, por qué me comporté así, por qué que me perdoné, no me perdono, porque caí, porque hice, después de, a veces caen con conocimiento, pecado, con conocimiento y sin conocimiento sigue siendo pecado. Y muchas veces cuando hemos tratado, ¿no es cierto?, con creyentes que cargan porque hacían cosas que no sabían el peso, la consecuencia, la raíz de iniquidad, lo que están sufriendo su hijo, sus nietos, y están con esa culpa. ¿Por qué hice eso en el pasado? Ahora pagó mi hijo, ahora pagó mi nieto, que sabe la verdad y entiende por qué llegó eso, cómo llegó eso, y carga la culpa. Amén. Y carga la culpa. Um, Me van a disculpar, mis amados. Amén.
por la pequeña distracción. Amén. Son pesos espirituales, dijimos, las cargas, que lo que son pesos espirituales, emocionales, que no siempre se notan externamente, pero que afectan la comunión con Dios. Amén. El aparato está haciendo eco por aquí. Si me puede sacar el aparato, está haciendo eco por aquí. Algunas de las cargas, amén, algunas de las cargas que dijimos es culpa no resuelta. Cuando hay culpa no resuelta, se transforma en una carga invisible. Heridas del pasado, amén. Heridas del pasado, cosas del pasado, pasado está. No podemos seguir hurgando esa herida. Hay personas que no dejan sanar porque se va haciendo una capa, otra capita, y constantemente lo van levantando. Cuando era niña, estoy llena de moretones, estaba siempre llena de moretones porque era una niña libre y feliz, no libertinaje, sino una niña que jugaba, que se golpeaba. Tengo mis piernas parecen un mapa de la cantidad de cicatrices. Es un mapa, ¿no es cierto? Algunos que se van, algunos que se quedan. Tuve una infancia, entonces, y vemos que muchas veces tenía costumbre de sacarme esa pielcita dura que cuando está por secarse la herida, por sanarse, a quien se ha lastimado, creo que todos nos hemos lastimado alguna vez, aunque sea con el cuchillo, y esa pielcita dura que se pone, y a veces tú tienes que esperar que se cicatrice bien antes de levantar, y a veces, bueno, me levantaba la piel antes de tiempo y volvía a abrirse la herida y volvía a sangrar. Y muchas veces hacemos así. Hay cristianos que son así, que viven levantando esa capa, no dejan que se cicatrice y se siguen tocando y tocando esa herida, y se transforma en una carga que le impide avanzar, que le impide crecer. Otra cosa que puede ser una carga invisible son las expectativas frustradas. A veces nosotros nos hacemos falsas expectativas, cosa que Dios no nos dijo, pero nosotros nos lo ponemos como algo, verdad, que no sé si se está oyendo, se está escuchando. Me ponen el dedito si están escuchando. Amén. Si están escuchando, pongan el dedito, levantan la mano. Amén. Gracias, hermana Cari. Esas cargas, amén, gloria a Dios. Esas expectativas frustradas, vamos a tomar un ejemplo bíblico. Por ejemplo, la Biblia nos habla, quiero tomar un ejemplo de un personaje que todos conocen, ¿no es cierto? Cuando hubo la pelea entre el profeta y Jezabel, ¿no es cierto? Y vemos que Elías hacía descender fuego, todo lo que pasa, pero después a lo mejor se hizo una falsa expectativa, que después de tener esa noticia, que llegara esa noticia de que Dios había respaldado de esa forma, de que fuego descendió, de que quizás Jezabel iba a dejar de molestar, Jezabel iba a convertirse, de escuchar, bueno, que fueron ceniza lo suyo, pero la otra se levantó peor. Y eso fue una falsa expectativa, porque Dios nunca le dijo que ahí se terminaba la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Se frustró, se enojó, se quiso morirse y cayó en una depresión. Después, muchas veces nos pasa, después de un ayuno donde vemos
descender el fuego de Dios, vemos la manifestación de Dios. Después de esa campaña evangelística, la gente que se sana, la gente que se levanta en silla de rueda, vemos gente que enfermedades incurables que se sanan, que Dios ha obrado de una forma tan impresionante. Nos hacemos una falsa expectativa de que ya lo hemos ganado a esa ciudad, ya lo hemos ganado a ese pueblo, ya hemos ganado a esa gente, hasta la misma gente. Y tomando un ejemplo de la persona que está pasando, nosotros, el Señor nos mandó en un tiempo que estaba en misión en Jujuy, Argentina, y mi esposo fue a Córdoba, Argentina. Dios lo usó en la vida de toda una familia. Regresamos y se había levantado una casa de oración. Dios estaba obrando de una forma porque la gente recibía sanidad, milagro, y empezaban a acercarse, ¿no es cierto? Una mujer que estaba con cáncer, que fue testigo del poder de Dios, de cáncer de médula, de ser sanada, y después habían desatado cosas, ¿no es cierto?, donde esa misma gente que recibieron tanto de Dios empezaron a levantarse, tantas cosas para contar el testimonio, gente que han recibido milagros, sanidades, y después hablar de una forma que tú dices, no tiene temor de Dios esa persona. Porque que Dios te haya sanado de una enfermedad de ese tipo, no volvería jamás a blasfemar, no volvería jamás a dudar, no volvería. Hay gente que han vivido cosas que saben que si no fue Dios, ¿quién va a ser? ¿Verdad? Y después tú ves esa persona blasfemando, esa persona hablando mal, y quedas helada. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Hace un tiempito que estaba descendiendo fuego, que han visto el poder, la manifestación de Dios, pero la expectativa tú te la hiciste sola, porque Dios no te dijo que después de eso no ibas que ibas a dejar de pelear, que ibas a dejar. Es una carrera. Amén, es una carrera. Y cuando hablamos de una carrera, tú ves a alguien corriendo, te detienes porque ya pasaste cierto nivel, te pisan, tienes que seguir corriendo hasta el final, hasta llegar a la meta. Y muchas veces a mitad de camino, por ver que hemos corriendo por la fuerza del Señor, que nos aligera los pasos como una gacela, y vamos avanzando de una forma sobrenatural, y vamos superando personas, situaciones, y creemos que ya lo hemos ganado todo, y nos detenemos en el camino. Pasa un camión a toda velocidad y te pisa, y después decís, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue Dios? Pero Dios nunca te dijo. Las falsas expectativas. Tú puedes terminar de hacer el ayuno y Dios se mueve de una forma impresionante, y después de ese ayuno viene otra guerra. Dios nunca te dijo que se termina la guerra por una victoria. Tenemos que ir de victoria en victoria hasta llegar, hasta terminar, hasta llegar a concluir esa carrera, porque es una carrera. Las falsas expectativas frustradas nos detienen, porque decimos que después de ese ayuno se nos desata todo y ya se soluciona nuestro año, no vamos a tener que luchar más hasta diciembre. Y después terminas el ayuno, recibes la visitación de Dios y todo que fue un éxito, ¿no es cierto? Tienes guía, y en marzo se te levanta el enemigo. Y ahora tú dices, ¿pero por qué? Y ahora te detienes, que yo hice el ayuno, que yo hice el 12 por 12, que yo hice todos los actos proféticos, y porque esto y porque aquello, porque te relajas, te haces una falsa expectativa, y esa expectativa frustrada te detiene en el camino creyendo de que Dios quizás te ha abandonado. Eso puede ser una carga invisible que nos impide avanzar.
tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir peleando. Amén. Tenemos que seguir corriendo la carrera hasta llegar. La fatiga espiritual, eso puede ser una carga invisible que nos impide avanzar cuando se lo pasan sirviendo y no hay tiempo para recargar, no hay tiempo para llenarse y llega ese cansancio espiritual que te detiene. Lamentablemente, por más que tú quieras hacer el ayuno, la vigilia, te quedas dormido, dormida, porque estás cansado, cansada, no solamente físicamente, sino espiritualmente, y eso te detiene de poder pasar una noche en la presencia del amado, deleitándote en su presencia. No tienes fuerza para hacer nada porque se cansan. Tenemos que servir también con orden. Cuando a veces, cuando los recién convertidos, por ejemplo, que están con todo el calor, con todo el amor, el primer amor, que quieren hacer esto, que quieren hacerlo, es bueno, pero a veces hay ministros que se aprovechan de ese primer amor y lo ponen en todo, sobre todo si tienen dones o talento por aquello. Sabe cantar, se le pone a cantar. Sabe bailar, bailar, no vamos a decir danzar, que es otra cosa, porque la danza es adoración. Hay gente que tiene talento para bailar y enseguida ya está adelante bailando, pero no está danzando para Dios, no está adorando y está de lunes a lunes sirviendo, haciendo de la y después termina cansando, sin llenura, sin plenitud y no hay crecimiento, no puede avanzar porque está cansándose. Todo tiene que ser con orden. Dios nos dio el ejemplo que trabajó 6, el séptimo descansó. El ministro tiene que aprender a descansar, porque siempre va a haber alguien que quiere hablar con el pastor o con la pastora. Siempre va a haber una emergencia. Siempre va a haber una situación de vida o muerte. Siempre. Vemos el ejemplo de que Jesús amaba tanto a Lázaro que dice que lloró por él. Pero ¿por qué Jesús desde donde estaba nos soltó una palabra para impedir la muerte de Lázaro y dejar que llegara en esa situación de pudrirse? Porque demoró en el camino, cuando llegó ya estaba podrido, en estado de putrefacción, mientras que él con una sola palabra podía lanzar donde está él, pero nos enseñó el tiempo de Dios. Esa situación de Lázaro nos enseña muchas cosas y una de las cosas es el tiempo de Dios, de esperar en Dios. Amén. De no adelantar los procesos, porque hay procesos que Dios permite que llegue la persona o la situación en un estado de putrefacción, porque Dios quiere enseñar algo con eso. Y cuando nosotros queremos adelantar el proceso, adelantando el proceso, te escapas la lección y no pasas de grado, porque te escapaste una clase. Recuerdo cuando yo tenía 15 años, me anoté por diversión en un curso de verano, porque era tan activa que en mi casa me hacían estudiar tanto en la clase en verano y me convenía por también ir, porque era un poco aburrido estar sentado en casa. Me anoté por diversión en un curso de costura, corte y confección. Y fui en ese curso de verano y me di cuenta que me gustaba y pues seguía el estudio. Me fui en un seminario, sabía que no quería hacerlo, vivir de eso, trabajar de eso, pero me gustaba confeccionar mi propio vestido y que siempre la gente decía, ¿dónde tú compraste esto? Yo lo hice porque me hacía mis modelos, mis ropas, me gustaba. Entonces seguí el estudio que hice por diversión para no estar sentada en casa y seguí estudiando y fui en un
seminario. En ese seminario me senté al lado de mi mejor compañera y hablando, y me perdí de cómo se corta hacer el molde del pantalón. Ese día lo cosí, el pantalón queda como una pollera, porque cuando estaban explicando, yo me distraía hablando, y cuando me tocó a rendir, por eso puedo hacer todo, no me meto en los pantalones, porque yo no sé cómo cortarlo bien, ¿verdad? Cómo coserlo. Los que saben de costuras entienden, ¿no? ¿Verdad? Ven que le juntan las dos piernas y hacen una sola costura cuando abren y ya está el pantalón hecho, ¿verdad? Cuando yo abrí el mío y quedaba una pollera, porque no presté atención, me perdí una clase y algo salió mal, y por ende no pasé el seminario porque justo me pidieron hacer un pantalón, lo que yo perdí. A veces nos pasa eso, saltamos, queremos saltar, ¿no es cierto? Por ver que tú tienes habilidad, tienes la capacidad, porque yo seguí porque veía que tenía una habilidad para la costura, y entonces, confiando en mi habilidad, no presté atención a lo que decían a esa clase y me salió mal. A veces la persona ya sabe cantar y le están enseñando y no presta atención, o sabe hacer un sermón, pero le están enseñando y no presta atención. Es solamente para dar un ejemplo. En la vida cotidiana, diaria, pasa. Y en la vida ministerial también sucede, ¿verdad? Y en confiar en nuestra propia prudencia. Por eso en Proverbio nos enseña de no confiar en nuestra propia prudencia. Muchas veces queremos, y que si tú estabas, y que esto, y que aquello, ¿ustedes no creen que Jesús podía mandar una palabra y evitar todo eso? Porque en el camino tenía que hacer unos cuantos sanidades, tenía que hacer unas cuantas cosas antes de llegar a Lázaro, todo lo que pasó, cuántos milagros sucedieron en el camino, y mientras tanto Jesús podía lanzar la palabra. Cuando Jesús escuchó y llegó, Jesús lloró, dice la palabra, Jesús lloró, porque no estaba en su corazón hacer que Lázaro pasara por eso, pero era necesario para dejarnos esa enseñanza, porque no era por su voluntad, sino por la voluntad del Padre. No adelantó el proceso porque era necesario. ¿Por qué lloró si solamente estaba durmiendo? ¿Por qué lloró si él podía despertarlo? ¿Por qué lloró? Porque no estaba en su corazón por el afecto que tenía. No quería dejarle pasar por eso. Amén. Cuando nosotros nos saltamos los procesos para, y eso puede transformarse en una carga invisible que nos impide avanzar, como que hay una pieza que no prestaste atención de cómo, dónde poner. Preocupación constante puede ser una carga invisible que te impide avanzar. La preocupación constante, las personas que se viven preocupando es porque de verdad les sobran tiempo. Es porque de verdad, cuando tienes, una vez trataba de entender, para tratar con una discípula, la mayoría de las personas que nos acercan sufren, ¿verdad? De depresión, de ansiedad. Tenemos un ministerio de liberación, ¿verdad? Entonces, la mayoría, para no decir casi todas las personas que Dios pone en nuestro camino, tienen una atadura, tienen algo para liberar. Y que me hablaban del insomnio. Decía, no sé qué es lo que es insomnio, porque la verdad me he pasado 2 días sin dormir, pero no un decir, porque hay gente que dice no he dormido nada, pero durmió 1 horita, 2 horitas, unos minutos durmió,
no descansó, pero dice, no dormí nada. Pero estoy hablando literalmente de pasar 48 horas sin cerrar los ojos. Dios es mi testigo y mi esposo, 2 días sin cerrar los ojos. Después de haber pasado 24 horas predicando sin parar, orando sin parar, 24 horas orando sin parar, porque el Señor nos dijo que no, aunque no callara antes, porque hay una persona que tenía que venir. 12 horas en vivo ministrando hasta que apareciera esa persona y 12 horas en oración, y después de eso teníamos que viajar porque teníamos que ir a casar una hija ministerial, había que viajar y seguimos el viaje y estaba muy pasada, aunque llegara, decían descansa unos minutos y no llegaba el sueño. A veces llegaba a dormir 2 horas, 3 horas, ¿verdad? Pero lo que es insomnio, decía, no sé lo que es insomnio. No es que no dormía porque no tengo sueño. No dormía muchas veces porque el Espíritu Santo no me dejaba. ¿Verdad? No me dejaba. Y muchas veces no es que no me preocupo porque no hay situaciones para preocuparse, pero estoy tan ocupada que no me da el tiempo de preocuparme. Yo podía sentarme y quejarme todos los días si de ataques y contraataques y situaciones se trata, mis amados, porque a nosotros no nos falta, nos sobra. Lo que son los ataques, contraataques, y que todo lo que el diablo se levanta, el infierno se levanta. Y a veces no tengo el tiempo ni siquiera para preocuparme, porque tengo que hacer esto, aquello y esto, y el día ya se termina, empieza la noche, y uno quiere sentarse para preocuparse, para quejarse, para entrar, y la depresión quiere entrar, pero no puede entrar, no le da tiempo. Entonces, cuando hay preocupación constante, cuando hay lugar para que se meta la depresión, es porque te falta ocuparte, busca algo para hacer en la congregación. Pastor, ¿en qué puedo ayudar? En la limpieza, como mujer, como esto, como aquello. Busca algo para hacer. Los psicólogos le mandan a la persona en depresión, anda a hacer manualidad, haz esto, hace aquello, sal un poco, anda a caminar, ocúpate. Cuando te ocupas de algo, se va la preocupación. No digo que a uno no le pueden venir un pensamiento, pero la preocupación constante te detiene y es la puerta, la antesala para la depresión y la ansiedad. Amén. Y son cargas invisibles que hacen que no podemos avanzar. Durante este ayuno se rompen esas cargas, se quiebran esos yugos, se pudren esos yugos en el nombre poderoso de Jesús. Autoexigencia desmedida. Eso puede ser una carga invisible. Yo sufrí de autoexigencia desmedida porque yo creo en la excelencia y yo me autoexigía de todo, tiene que ser excelente, excelente y excelente, pero tan excelente que me olvidé de la gracia. Cuando nos olvidamos de la gracia, entramos en una autoexigencia desmedida y eso nos detiene. Porque me pasaba a veces 3 horas haciendo un cartel, porque hay un detalle que no me cae, y hasta que no salga perfecto, excelente, no puedo seguir haciendo otra cosa. Que tengo ahí, le retoco, y a veces le mostraba a mi esposo y dice, está perfecto, no lo voy a volver a hacer porque mira ese lado y el color y el detalle y el esto y aquello, y nos olvidamos de la gracia. No, cuando nos exigimos demasiado, eso puede ser una carga invisible que nos detiene en el camino. Amén. Dios sabe tus límites. Cuando no sabemos nuestros límites también, eso puede ser puede producir la autoexigencia desmedida, es producida
por una falta de conocimiento de sí mismo, por falta de discernimiento, ¿verdad? Porque hay como podríamos decir, una grieta en la identidad de la persona, de no entender, no conocer sus límites. Cuando tú sabes tus límites, tú no vas a querer ir más allá del límite, porque hasta aquí llegas. No te vas a exigir a más. Tú puedes exigirte a más en el sentido de capacitarte, de prepararte, de buscar, pero exigirte a más es como si en este momento me quiero exigir de dar la enseñanza en chino. No sé hablar chino. Me voy a frustrar, ¿verdad? Porque mi límite llega ahí, ese idioma no lo conozco. No voy a poder hacer una prédica hablando en chino. Tienes que saber tus límites, qué es lo que tú puedes hacer. Ahora, si quieres predicar en chino, capacítate, aprende el idioma. Después de aprender, ahora vas a poder hacerlo, ¿no es cierto? Hablarlo de forma fluida. La falta de perdón hacia otros o hacia uno mismo es una carga invisible cuando no perdonamos a los demás, y cuando no nos perdonamos se puede transformar en una carga invisible que nos impide avanzar. Todas esas cargas durante el ayuno tenemos que llevarlo al altar, llevarlo delante del Señor, liberarnos para poder recibir. Tienes que tú vaciar tus manos durante estos 21 días para poder coger lo que Dios te quiere entregar durante este ayuno. Mientras que sigue con la carga invisible, que sigue con la carga visible, invisible, no vas a poder recibir lo que Dios te quiere entregar durante este ayuno. Amén. Las cargas invisibles no gritan, no hacen ruido, no se les notan, pero oprimen, y la opresión viene del diablo. Amén. La opresión viene de Satanás, viene del reino de las tinieblas, no es de Dios. Las cargas invisibles no se ven, pero drenan fuerzas. No se nota, pero hay algo que te agota interiormente, te saca, y tú dices, ¿qué es lo que es esto? Que te agota, drena la fuerza, la culpa no resuelta, drena la fuerza, la preocupación constante drena la fuerza, te deja sin fuerza. Tú no has visto personas que se pasan todo el día quejándose, esa gente todo el día cansada, sin ganas de nada. No es vagancia, es porque espiritualmente le drena fuerza y le quita las ganas de hacer todo. Por eso la gente depresiva, uno de los síntomas es que la gente se tira en la cama, no tiene fuerza para levantarse, porque hay algo que drena la fuerza adentro de esa persona. Amén. Autoexigencia desmedida drena la fuerza. La fatiga espiritual drena la fuerza. Expectativas frustradas drena la fuerza y oprime y te impide avanzar. Daniel estaba en Babilonia bajo presión, exilio y amenaza constante. Daniel estaba bajo presión, pero no pudo drenar su fuerza. No estaba cargado por dentro. Él estaba bajo presión, en exilio, amenazas constantes, una presión. Estaba en un lugar donde había, no sé, demasiado. Pero ese hombre pudo elevarse, pudo provocar una guerra de que ángeles peleaban a su favor, de descender, el ángel de Jehová, de darle dirección, una aparición, y ese hombre estaba en un lugar donde puede decir que uno que dice que no puedo ayunar porque soy única cristiana en mi casa, y por el trabajo la gente no es cristiano, y por el esto, y por todas las limitaciones físicas buscamos como límite, ¿no es cierto? Como limitaciones, como cargas
física y las verdaderas cargas que muchas veces nos impiden avanzar son invisibles. Amén. Si tú te libras de las cargas, porque esas cargas invisibles tienes que librarte tú de eso. No va a perdonar Dios por ti, tienes que perdonar. Vos tenés que perdonar. No va a hacer Dios que dejes de exigirte. Tú tienes que dejar de exigirte. No va a hacer Dios que dejes de preocuparte. Tú tienes que ocuparte para no estar preocupado constantemente. No va a ser Dios que renueve tu fuerza. Dios va a renovar la fuerza, ¿no es cierto? Pero los que confían en Jehová, los que confían. Y si estás siempre cansada espiritualmente porque no confías en el Señor, porque quieres hacer todo con tu fuerza, con tu límite, limita la gracia, te olvidas de la gracia, te olvides de que mientras que tú estés durmiendo, Dios puede estar trabajando, mientras que tú estés comiendo, no tener tiempo para comer en paz. Yo llegué a ese límite de no poder comer en paz. Y lo veía preocupado a mi esposo de que deja un rato y que come un poquito y no poder masticar la comida porque no hay alguien que necesita hablar, hay alguien que necesita orar, hay alguien que esto y que el trabajo y que aquello y el celular y la computadora y la comida con una mano y que no es de Dios. Tiene un tiempo para todo, compartir con tu familia un plato de comida, poder tener un tiempo de mirar en los ojos a tus hijos durante haciendo sobremesa y poder conversar, porque la iglesia, tus primeros discípulos también son tus hijos. Y andamos fatigándonos, discipulando a todo el mundo menos la casa, y después el diablo se los arrebata. Se los arrebata. Amén. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 6, versículo 3. ¿Quién me lo puede leer? Daniel 6, 3. Amén. Lo buscamos rápido. Daniel capítulo 6, versículo 3. Daniel capítulo 6, versículo 3. De confiar en el Señor. Cuando lo tenga, prenda el micrófono y lo lee. Amén. Amén. La gloria sea para Dios, mi profeta. Dice la palabra del Señor en Daniel 6, versículo 3. Quien pronto se distinguió de los otros supervisores y jefes regionales por su gran capacidad. Por eso el rey pensó en ponerlo al frente del gobierno de la nación. Aleluya. Amén. Palabra de Dios. Gracias, intercesor Jairo. En Daniel nos dice la palabra, había un espíritu superior. Daniel no era como los demás. En este ayuno Dios quiere entregarte un espíritu superior, de entender que tú no eres igual, tenemos un espíritu superior. Sabe que hace muchos años Dios le reveló a mi esposo de que como cristianos tenemos un espíritu superior. Y un día él predicó y dijo, no somos como todos, somos superiores. Y me sonó fuertísimo esa frase, que después del culto dije, ay, no creo que decir así, porque la gente va a pensar que estamos diciendo que somos más que ellos. Y dices que sí, Dios le había revelado que tenemos un espíritu superior, y no lo entendía porque dije, esto puede sonar como vanagloria y está de preocuparse por lo que diga la gente, ¿no? Por eso mismo les estoy confesando que yo tenía eso de autoexigirme, de preocupar, y cuando viene así es porque no confiamos en Dios, le damos más importancia a la gente que lo que dice la gente que lo que dice Dios. A tal punto, y no levantamos nosotros, por ejemplo, ofrenda ni diezmo ni nada, no se hablaba. En los primeros años, como pastor, hasta que Dios nos reprendió, nosotros no podemos sacar, no podemos agregar, pero tampoco podemos sacar. Y teníamos, ¿por qué no habíamos sacado esto? De miedo a que la gente diga que somos pastores ladrones. La gente va a hablar como sea.
No van a creer que somos los mejores porque solamente nosotros les damos, nos matamos trabajando para dar a la gente, para dar. La gente recibía, ¿no es cierto? Y se le enseñaba a los hijos de recibir, pero no de dar. Se le enseñaba, y muchas veces porque no queríamos hacer como esos pastores, como esos apóstoles, que solamente dame a mí, honrame a mí, que la palabra dice que hay que honrar, que el hijo tiene que honrar, y que todo el hijo, y el padre no hace nada. Y nosotros éramos al revés, todo el padre, y los hijos eran como unos sanguijuelas, que solamente venían a recibir, dame, órame, dame esto, tengo hambre, tengo esto, no tengo trabajo, y nosotros el pastor trabajando para darle, para pagarle para esto, pagarle los estudios, pagarle la casa, pagarle esto, y ¿qué estamos haciendo? Criando vagos espirituales. La palabra, ¿y por qué no prosperaban? Porque eran vagos, recibiendo nada más. Oye, qué fuerte que predica esa pastora. Bueno, sí, la palabra es así. ¿Y por qué no prosperaban? Porque Dios lo bendice al negligente. La mano del negligente no prospera, pero prospera la mano del diligente. El negligente no. Y muchas veces tenemos que tener cuidado de no estar criando vagos espirituales. Plantas que no dan fruto será cortado y echado al fuego. Amén. Será cortado y echado al fuego. Todo le debe el pastor, todo le debe el padre ministerial, que me tiene que orar, me tiene que llamar, me tiene que esto, y lo se veía como una obligación, como es obligación del pastor hacer eso, es obligación del y eso provocaba un cansancio espiritual, porque jamás tú vas a terminar de complacer a la gente. Le puedes dar el cielo y la tierra y no se va a conformar, porque siempre va a haber una necesidad. En Daniel había un espíritu superior, y por ese espíritu superior, cuando hablamos de espíritu, es algo interno, adentro. Ese espíritu superior hizo que Daniel, aún estando en Babilonia, podía tener un encuentro con el ángel de Jehová. Podía mantenerse limpio, podía mantenerse sin inclinar, porque había un espíritu superior adentro de él. ¿Y por qué había ese espíritu superior? No permitió que el sistema lo contaminara. Estaba el sistema y estaba ahí rodeado y estaba trabajando, pero el sistema no lo contaminó. Tú puedes estar trabajando. Tú sabes que yo trabajé como 3-4 años en un centro de belleza. Cuando el Señor me mandó a Argentina en misión, y esperé 2 años antes de poder. No es que esperé, demoré porque no entendí el tiempo que di vuelta en el desierto, porque no estaba preparada. Había que cambiar mi mentalidad para poder llegar a esa tierra prometida, y daba vuelta en el desierto. 2 años habían pasado y no podía ni siquiera empezar la misión. Y eso me frustraba. Decía, ¿qué estoy haciendo? Perdiendo tiempo, ¿qué estoy haciendo aquí? No ha llegado, no lo veo, ¿qué está sucediendo? Y en eso yo, para matar el tiempo, me fui a hacer un curso de peluquería, fue un curso. Y de peluquería, entre a esto y entre a aquello, y fui haciendo, y terminé, bueno, trabajando en eso, matando el tiempo. Y adentro de ese lugar, cuando entendí cuál era mi misión, qué Dios me mandó a hacer como evangelista, estoy esperando la primera campaña evangelística para poder hablar de Jesús. ¿Por qué no empezar allí en esa peluquería? Porque estaba esperando que llegaran los pastores, que me dijo Dios de antes de dejar mi tierra, que van a venir unos pastores, y mi misión era sembrarle el edificio
para levantar un templo. Había pasado 2 años y no es porque tenía millones en la cuenta bancaria, Respondí al llamado, me fui y estaba esperando y Dios lo hizo. Dios lo hizo después de 3 años. Un año que estaba, no sabía dónde va. Y más, en vez de prosperidad, veía la escasez, porque empezaban a apretar sin trabajo. Terminé trabajando en una peluquería y se supone que tenía que estar edificando, levantando un templo. Se supone que tenía que estar haciendo campaña y estaba ahí en la peluquería y cuando me di cuenta que las personas que atendía habían travesti, habían gay, habían prostituta, gente que necesitaban liberación, ahí el avivamiento estaba ahí en mis manos y no me daba cuenta. ¿Cómo así, gay, travesti? Claro. Claro, pintándole las uñas a un hombre y me decía, ay, mi amor, qué lindo. Le dije, no te queda lindo, no te voy a mentir, te queda horrible, feo, 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 feo le queda. Porque no eres mujer. Ay, porque no sea mala, ¿cómo va a decirle eso? No soy mala, te queda feísimo. Y lo estoy haciendo porque me pagan para hacer esto. Y le empecé a predicar, a ministrar a ese travesti. Y ese travesti venía a buscar palabra y venía a hacerse cosas todas las fines de semana, toda la semana. A veces venía aunque la uña estaba intacta, pero venía porque necesitaba hablar, necesitaba una palabra, necesitaba, y Dios ha orado, mis amados. Hemos visto gente sanados ahí en esa peluquería, hemos visto cosas. Dios no es religión. Dios permitió que llegara en ese lugar. Dios me mandó a predicar en un, como le llaman, pub, en un boliche donde habían prostitutas. Yo estaba en mi casa y eran las 10 de la noche y llegó una profeta en mi casa y eso sucedió en Córdoba, capital de Argentina. No capital del país, sino Córdoba, capital. Amén. Porque capital sabemos que es Buenos Aires. Eso sucedió en Córdoba. 10 de la noche llegó la profeta en mi casa y me dice, dice Jehová que tú tienes que ir en tal boliche. Jehová reprenda al diablo, ¿qué voy a hacer allí? Dice, Dios dijo que tú tienes que ir allí a rescatar 3 personas. Y me vestí y cuando salía, cuando bajé y me dijo, vuelve a vestirte. ¿Cómo? Porque así no te van a dejar entrar. Estaba vestida como una pastora, con mi trajecito, que no te van a dejar entrar ahí, voy a vestirte. Yo no tengo ese tipo de ropa que tú me estás diciendo que yo tengo que ponerme semidesnuda para ir a ese boliche. No, dice, ahí tengo un pantalón. Eso pasó como el Pedro, mata y come. Mata y come. Yo no voy a tomar cosa inmunda. Yo no voy a comer. Mata y come. No voy a tocar. Mata y come. Yo tuve que matar y comer. Porque yo decía que el pantalón, el diablo, y que esto y que aquello. Pasé un frío, pasé neumonía en Argentina y tenía que ponerme calza, pantalón para no morirme de frío. Y para entrar en ese boliche tuve que usar un pantalón. No podía ir con la pollera, con el trajecito, tuve que ponerme un pantalón. Vestirme normal para que me dejaban entrar. Y entrando allí y empezamos a evangelizar uno por uno. No se escuchaba lo que decíamos por el volumen de la música. Y la profeta me decía que tú sentada aquí, ¿tú crees que va a ganar esas almas que Dios te dijo? Y se reía, decía, pero ¿será esa mujer está siendo guiada por el diablo para para desviarme o es Dios mismo? ¿Qué estoy haciendo en ese lugar? Esa música, esa gente, ¿qué estoy haciendo? Dice, ponte en la pista, allí acércate. Y yo me fui a la pista, no bailaba por tu curiosidad, si quieres saber si bailaba, no bailaba. Me acerqué y así oído por oído les hablaba en el oído, hasta llegamos a rescatar las 3 almas, pero nos metimos en un boliche. La religión te dice, aquí no pases, aquí no, aquí te contaminas, aquí esto, aquí el otro. Jesús vino para todos. Oiga, Jesús vino también por las prostitutas.
Hay gente que está metido en lugares donde nunca han escuchado hablar de Dios, porque los cristianos tachan de que este es el diablo, del lugar del diablo, y están perdidos, no hay salvación, que se mueren ahí, porque ahí es del diablo. No, pues no se puede tocar, no se puede hablar, y hay muchos hijos muriendo sin saber, sin que le llegue el evangelio. Yo tuve que pagar el precio como evangelista. Por eso yo puedo decir, como decía el apóstol, que nadie me causa molestia, porque yo llevo la marca del evangelio. Amén. Entré en ese lugar, no me contaminé. Rescatamos 3 almas. Estaba 3 años trabajando, aunque fuese por temporada, en un centro de estética. No me contaminé. Rescaté prostituta, travesti, gay y de todo lo que sabes que venían en ese lugar a hacerse cosas de belleza. Terminamos de levantar un salón de belleza interior y exterior. En Cuba estamos trabajando con una marca que el Señor nos entrega, ¿verdad? Con una marca estamos trabajando. La gente viene por lo estético, pero la gente sale diferente, porque esa gente también necesita escuchar. No permites que el sistema te contamine. Líbrate del manto religioso. ¿Por qué Daniel tenía un espíritu superior? Y sabes, solamente los que tienen espíritu superior pueden llegar a ese nivel de no permitir que el sistema lo contamine. Amén. No acumuló resentimiento Daniel, porque tenía un espíritu superior. No negoció su fe, porque tenía un espíritu superior. Mantuvo su vida alineada con Dios, porque tenía un espíritu superior. El ayuno fue su forma de quitar peso interior para mantenerse sensible a la voz del espíritu. Durante ese ayuno estamos quitando peso interior para seguir manteniéndonos sensibles o para despertar una sensibilidad a la voz de Dios y poder escuchar la voz de Dios. Hay cargas que el ayuno de Daniel comienza a desatar en nuestras vidas, por ejemplo, como la carga del control. Cuando queremos tener todo bajo control, vivimos tensos. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, echando todo vuestra ansiedad sobre él. ¿Quién me puede leer, por favor? Pastor, ¿quién está? Pastor Truco, Pastor Alexi. Primera de Pedro, capítulo 5. Busquemos el versículo en el capítulo 5, donde habla de echar toda la ansiedad sobre Dios. Primera de Pedro, capítulo 5. De echar toda la ansiedad, o sea, Dios está diciendo, la palabra está diciendo, puedes sentirte ansioso, ansiosa por alguna situación, pero ¿qué es lo que tienes que hacer con esa ansiedad? Echarlo sobre el Señor, dejarlo, toda preocupación dejar y empieza a ocuparte en la cosa, servir. La mía es mucha, pocos son los obreros, son muy pocos los obreros y los poquitos obreros que hay, se pasan peleando uno entre ellos, se lo pasan peleando. ¿Quién encuentra el versículo, por favor? Amén, amén, amén. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén, palabra de Dios. Echa toda la ansiedad, todo lo que te preocupa sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti, tiene cuidado de nosotros. Él cuida de mí, Dios cuida de ti.
El ayuno nos enseña a soltar, a reconocer que no somos Dios, somos humanos, tenemos límite. Echa lo que te preocupa sobre él. Él tiene cuidado de ti. Amén. La carga de la autosuficiencia, el ayuno nos libra de la carga de la autosuficiencia. Separados de mí, nada pueden hacer, dice la palabra de Dios. Creer que yo puedo solo, yo puedo sola, es una carga silenciosa. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos ministeriales de reportarse voluntariamente. Amén. Reportarse voluntariamente. No vamos a estar, porque antes lo hacíamos de esa forma, de estar preguntando y hurgando. Y a veces, ¿cómo está? Bien. Está la casa un desastre. Bien, gracias a Dios, bien. Y eso le dicen es fe. Llaman las cosas que no son. Pero eso es falta de sabiduría, porque tú le puedes decir a la gente que estás bien, pero tu líder, tu pastor, tu padre ministerial, Dios te lo dio, te lo mandó para guiarte, no le puedes esconder lo que está pasando. Eso es falta de sabiduría, una carga de autosuficiencia que te va a detener en el camino. Tiene problema en el matrimonio, habla con tu padre ministerial. Está pasando esto, y de la raíz se saca ese problema y avanzan. Porque quien tiene problema en el matrimonio y fluye bien en el ministerio, entonces no tiene temor de Dios. Porque si ese hombre está mal en el matrimonio y anda sin preocupación, es porque no tiene temor de Dios, porque la palabra misma dice, ama a tu esposa como amas la iglesia, como amas a Dios. Vaso frágil. Entonces, si yo la forma que yo amo a mi esposa dice como amo a Dios, como amo Dios nos ama, dice la palabra que Dios nos ama, ¿no es cierto? Como la esposa. Pero el hombre tiene que tratar de cuidar de esa forma. La mujer también, no solamente los hombres, porque la mujer le gustan cuando se le da a los hombres. También la mujer tiene su parte. Cuando hay problema ahí y nosotros andamos como, es porque no amamos de verdad. Es imposible amar con todo el alma y con todo el corazón si no puedes amar a tu prójimo, si no te puedes amar a ti mismo también. Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces, como yo amo, dice, como me amo. Amén. El ayuno rompe la ilusión de independencia espiritual. El ayuno rompe la carga del ruido interior. El ruido interior es el ruido del alma que hemos visto la semana anterior. El ruido del alma. En el Salmo 46 dice el salmista, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios nos está mandando a quedarnos quietos, tranquilícense. En otra palabra, tranquila y reconoce que yo soy Dios. Yo soy Dios, tengo todo bajo control. No te inquietes. Tranquilízate, alma mía, cuando los pensamientos te invaden. Tranquilo, tranquila, alma mía. Sujétate. Dios es Dios, mi Dios no está muerto. Llevar todos los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Pensamiento constante de preocupaciones, voces internas son la carga del ruido interior. Al ayunar, el alma baja el volumen y el espíritu se vuelve protagonista. Fortalece nuestro espíritu y hace de nosotros hombres y mujeres con un espíritu superior, fuerte. Amén, un espíritu fuerte. ¿Por qué? Porque el cuerpo se baja, el alma se baja el volumen y el espíritu se fortalece. La carga de la culpa. El ayuno nos libra de la carga de la culpa.
Ninguna condenación, nos dice en Romanos, hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Muchos siguen sirviendo a Dios, pero cargando errores del pasado, carga de la culpa. Dios ya te perdonó. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice para los que creen, los que están. Si Él en mí, yo en Él, Él me santifica, Él me purifica, aleluya, soy nueva criatura, ninguna condenación hay. ¿Quién no es culpable que tiene la primera piedra? El ayuno no es castigo, es liberación. Amén. Es liberación, te libera de la culpa, de la carga de saber que Dios te perdonó, de saber que tú eres amado, que tú eres su hijo, de guiarte, cuál es tu llamado, amén, de alinear, de aclarar la visión. No es castigo, es liberación el ayuno. Cuando tú entiendes el poder del ayuno, va a querer hacer el ayuno toda la semana, pero también tiene que tener cuidado, ¿verdad? Porque somos alma, cuerpo y espíritu, de no debilitar tanto. Es como hacer ejercicio. Hasta los atletas le dicen que tiene que tener un ritmo para entrenar. No puedes hacer 12 horas todo el día entrenando. Te va a hacer mal. Asimismo, tú no puedes estar ayunando todos los días, todo el año. Te va a hacer mal. Tienes que saber ayunar, porque es un ejercicio también espiritual. La carga del cansancio espiritual nos libera el ayuno. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí. El ayuno es un descanso interno, aunque el cuerpo sienta debilidad. El ayuno te hace descansar internamente. Cuando llegues a Dios, llegues a Él, dejas las preocupaciones, dejas todo, te sientes libre porque te liberas del yugo, de los yugos del enemigo y cargas su yugo que es liviano y vuelves libre. Amén. Él nos hace libre. Carga su yugo. Él nos hace descansar. Amén. No siempre es falta de fe. A veces es exceso de peso. A veces la gente carga un cansancio espiritual. No siempre, no digo que no siempre es falta de fe. Muchas veces es porque hay un exceso de peso que provoca ese cansancio espiritual. Tienes que detenerte a analizar dónde esa carga, cuándo lo agarré, en qué momento, dónde viene esa carga invisible y ser libre. ¿Cómo se desatan estas cargas durante el ayuno? Tienes que identificar lo que duele durante el ayuno, es lo que se necesitaba sanarse. Si siente dolores porque todavía hay una lastimadura, tiene que sanar. El ayuno saca a la luz lo que está oculto. Identificar en qué área necesitas sanidad, qué área necesitas rendir. El segundo punto es la rendición. No se trata de resistir, sino entregar. Te rindo. Me rindo. Te rindo esto, te lo entrego. Dice la palabra en 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 15, que derramó su alma delante de Jehová, toda su armadura lo derramó delante de Jehová. Pareció una borracha, porque derramó toda su angustia, su amargura delante de Jehová. ¿Qué es lo que sucede? Hay un reemplazo espiritual. Y cada carga soltada debe ser reemplazada por una verdad. Cada cosa que tú le entregas a Dios, Él te entrega algo en cambio. Amén. Cuando le entregas tu ansiedad, Él te entrega paz. Cuando le entregas el control, Él te entrega confianza. Cuando le entregas la culpa, Él te entrega gracia. Por la gracia eres libre, líbrate de la culpa.
Por la gracia eres sana, por la gracia eres salva, por la gracia Él te hizo nueva criatura, por la gracia te ha santificado, eres santo, santa, por la gracia. Cuando le entregas los ruidos interiores, Él te da dirección, porque ya deja de hacer ruido adentro y empiezas a ver con claridad. Amén. Cuando el peso se da, el espíritu se eleva. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Para tener la nueva fuerza tenemos que esperar en Dios, creer en Dios. Amén. Algunas señales, con eso terminamos nuestro estudio, algunas señales de que las cargas se están desatando. Quizás las cargas se están desatando y no te das cuenta. Para poder identificar qué carga se está desatando y qué carga falta desatar durante este ayuno y ser libre completamente para poder elevarte espiritualmente, elevarte ministerialmente. Amén. A esa dimensión que tú quieres y que Dios quiere que llegues. Señales de que las cargas se están desatando, vas a empezar a notar mayor claridad espiritual. Empiezas a entender diferente. Es porque hay un rompimiento en tu mente. La palabra de que es de verdad, la palabra te está liberando, la palabra te está sanando y estás empezando a entender. El Espíritu Santo está trabajando mientras que tú vas escudriñando, estudiando, ayunando, velando, mayor claridad espiritual. Hay una sensibilidad a la voz de Dios, te hace más sensible. Ahora estás escuchando, estás entendiendo, cosa que, y dices, ahora entiendo esa palabra. Ahora comprendo qué es lo que Dios quiso decir. Ahora entiendo cuál es mi llamado. Ahora entiendo qué es lo que Dios quiere que haga para este 2026. Se están desatando las cargas internas, las cargas espirituales. Recibe paz, paz que no depende de circunstancia. A pesar de la circunstancia, tienes paz. Hay menos reacciones emocionales. Si todavía hay muchas reacciones emocionales, necesitas ser libre. Que todo le afecta, que todo le duele, que todo le toca. Durante nuestra misión aquí en Bolivia, el Señor me llevó, personalmente digo, me llevó porque el proceso lo estaba viviendo, por eso digo, me llevó a entender de las reacciones emocionales, porque nosotros estamos trabajando con una distribuidora, ¿verdad? Para poder recaudar fondos por la misión, todo va para la obra. Y obviamente la gente que viene a comprar no son todos cristianos. A la gente que le compramos no son todos cristianos. No son gente pacífica. Muchas veces nos quieren robar y tú tienes que, y al principio era una cosa, una reacción emocional, que no, había muchísimas reacciones emocionales al principio, porque el cliente te trató mal, porque el proveedor te trató mal, porque esto y porque aquello, porque te roban, porque te acusan de ladrones, porque aquello, y hoy día hay menos reacciones emocionales. Y es como que la cosa pasa y vemos de quién viene. Ah, bueno, pobrecita, debe ser que fue su primer día de trabajo. Y pobrecito, ay, no, debe ser que tiene un problemón en la casa. Y ya no reaccionamos a cómo habla la gente, a cómo dice la gente. Y es como si no hiciera nada. Como si estuviéramos en un vidrio y tiran un balde de agua, pero no nos moja. Choca el vidrio. Y antes cualquier gotita te mojaba. Y Dios lo permitió también que pasáramos por ese proceso para desatar esa carga de la emoción. Porque mientras que tú estás rodeado de cristianos, tú no vas a saber todavía si hay cosas para sanar. Estás rodeado de gente pacífica, tú no vas a saber todavía si te has transformado en un pacificador, porque la gente que está al lado no busca lío. Y ahora cuando tú te encuentras con alguien, no es cierto que busca lío, ¿cómo reaccionas? Ahí va a decir que si eres un pacificador o no.
¿Cómo reaccionas? Señales de que se están desatando las cargas es que hay menos reacciones emocionales, hay más descanso interior, hay más oración, oración sencilla, oración profunda, oración, ¿no es cierto? Orar como hijo. Ya no oras como un mendigo, pides diferente, pides como hijo, porque aprendes a descansar en Dios. Amén. Vamos a orar para terminar. Yo te invito a hacer esta oración conmigo y que repitas conmigo. Amén. O después de mí. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle, Señor, líbrame, líbranos de las cargas invisibles, las cargas que no podemos ver. Las cargas invisibles, siempre estuvimos prestando atención a las cargas visibles, ignorando las cargas invisibles, no entendiendo por qué no podíamos avanzar, por qué no podemos crecer. Dile, Padre, hoy reconozco que he llevado cargas que nunca me pediste cargar. Suelto la culpa en este momento. Suelto el cansancio en este momento. Suelto el control, te suelto el control, te doy control de mi vida, de la situación, de mi ministerio, de mi matrimonio, Señor. Te suelto el control. Suelto el ruido interior, esas voces, esos pensamientos. En el nombre poderoso de Jesús, me despojo de todo peso que ha oprimido mi espíritu. Recibo tu descanso, recibo tu paz, recibo tu gracia. En este ayuno, Señor, aligera mi alma y haz libre mi espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Y haz esa declaración conmigo, esa declaración profética, pero con fe. Dígale, declaro que en este ayuno toda carga invisible se rompe. Ahora mismo mi espíritu se aligera. Ahora mismo mi alma descansa. Ahora mismo empiezo a caminar libre para escuchar la voz de Dios con claridad en el nombre poderoso de Jesús. Diga, soy libre, libre de las cargas invisibles, libre de las cargas visibles. Se eleva mi espíritu. Declaro que poseo un espíritu superior y no me contaminaré en el nombre poderoso de Jesús. Si lo crees, diga amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. En el nombre poderoso de Jesús, vamos a dejar que los intercesores siguen unos minutos, que pueden tomar unos minutos para orar. Amén.